Ok. Eh, de que yo vaya conectando la tablet con la pizarra y todo eso, así que bueno, esperemos que todo salga bien, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia. Pero la idea de haberles dejado esos materiales de los videos, estoy limpiando la pantalla de mi tablet. Los videos la semana pasada tenía como propósito que ese material que nos iba a ocupar mucho más de una hora de clase, de virtualidad, sirviera como una puesta en común, un enfoque de qué son los aminoácidos, cuál es la estructura, propiedades químicas, la clasificación, bueno, de qué manera se organizan los grupos funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo que ustedes ya trabajaron con esos videos, ¿hacia dónde apunta la clase que hoy he planificado? La clase que hoy he planificado es eh, gráficamente con unos papelitos que, aunque les parezca demasiado simple, bueno, espero que sea representativo. Quiero hablar de cómo los aminoácidos se conforman en péptidos y proteínas y vamos a darle final a la clase, hacia el final, hablando un poquito de hemoglobina. A referencia de la hemoglobina, quiero contarles que les voy a agregar en los materiales del campus un video que les he preparado que habla sobre algunas propiedades de la hemoglobina y hace referencia el video a una recopilación de 2 o 3 textos que he tomado como referencia. Así que por favor no dejen de verlo, no dejen de tenerlos presentes porque entre otros temas hablo ahí un poco de cómo es el comportamiento del transporte de oxígeno en, en la altura, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo se va adaptando de cierta manera a la hipoxia. Eh, bueno, sin duda esta unidad, esta clase de hoy, va a dejar un puntapié inicial para la cursada en primer año, son temas que vamos a trabajar, anemia y un montón de temas más que, bueno, espero que se vuelvan un motor de investigar, de consulta, ¿sí? De estar pensando y repensando y darle valor, darle mucho valor a la lectura comprensiva de estos temas hoy de cara al parcial para ingresar, ¿cierto? Pero traten ustedes de incorporarlos y leerlos para no olvidarse, porque realmente es un tema muy bonito y bueno, espero que lo puedan disfrutar. También lo que voy a hacer es darle una mirada en general al rol biológico de los aminoácidos y los péptidos. Así que yo les voy a estar avisando como siempre hago. Voy a salir de la cámara un ratito, así va bien la pizarra. ¿Sí? Cualquier cosa que tengan dificultad para verlo, me avisan. Así que voy a apagar el video y ahora les voy a compartir la pizarra. Lo que yo voy a tratar, lo que voy a representar ahora es, recuerden que por ahí si se me pone oscura la pantalla, tiene que ver con que se duerme la tablet, ¿sí? Pero bueno, tengan un poquito de paciencia. A ver. Bueno, si todo sale bien, debo estar compartiendo con ustedes la pantalla, ¿eh? De la tablet. A ver, vamos a hacer una raya. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, espero que esté lo suficientemente ágil la conexión para que puedan, puedan ver lo que yo estoy representando. Bueno, lo que voy a formular acá, a modo de repaso integrador, es la estructura básica de un aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que ustedes vieron que un aminoácido se llama alfa aminoácido. Lo voy a hacer así, a ver, chicos. Vamos a empezar de esta manera. Se llama alfa aminoácido porque siempre deben tener en cuenta que
no dejamos de ir incorporando contenido, ¿no? ¿Y a qué hago referencia con esto que les estoy diciendo? En algún momento habíamos conversado que la nomenclatura de los ácidos, una de las formas de nombrar los ácidos cuando hablé de lípidos, es que la cadena carbonada se podían nombrar con el alfabeto griego. Y habíamos dicho que por un momento traten de no tener presente esta imagen. Traten de pensar en una cadena carbonada así, ¿no? Como un ácido orgánico. El carbono número 1 era el que tenía el grupo carbonilo. El carbono número 2 era el que seguía y así sucesivamente en la cadena. Pero también les comenté que cuando usamos el alfabeto griego, la nomenclatura del alfabeto griego, el carbono número 2 es el que corresponde al denominado carbono alfa. En particular, como los aminoácidos, fíjense, siempre piensen en el nombre, aminoácido, ¿sí? Y fundamentalmente alfa aminoácidos. ¿Por qué alfa aminoácidos? Porque la característica de la estructura básica y fundamental de un aminoácido es que todos comparten esta estructura y se diferencian especialmente en que en el carbono alfa tiene un sustituyente y ese sustituyente es diferente para cada uno de los tipos de aminoácidos. Entonces, una de las clasificaciones de aminoácidos tiene que ver con la clasificación según el tipo de sustituyente R. ¿Sí? Según qué tipo de sustituyente hay acá, ustedes pueden agrupar los aminoácidos en alifáticos, aromáticos, ¿de acuerdo? Heterocíclicos. Entonces, esta clasificación, tenganla presente, cómo se agrupan los aminoácidos. También tengan presente para el examen parcial que los aminoácidos se referencian, se pueden representar con una forma abreviada de 3 letras y la última representación que se usa en la actualidad es la nomenclatura con una sola letra, ¿de acuerdo? Entonces, busquen, hay tablas que tienen, lo van a encontrar en Google, en Internet, hay tablas que tienen el nombre de los aminoácidos, alanina, glicina, serina, treonina, y su representación abreviada con 3 letras o con una sola letra. Quizás se pregunten por qué tiene valor para el examen parcial conocer esta manera de representar a los aminoácidos. Y es porque tiene que ver con el hecho de que ustedes van a encontrar en los libros de texto la representación de muchos péptidos o muchas secuencias que precisamente muestran qué aminoácidos los componen. Entonces, ustedes deben poder comprender qué aminoácido es un aminoácido estructural rígido, cuál aminoácido tiene grupos aromáticos, poder entender dónde se encuentran los azufres, los tioles, para poder entender cómo los péptidos, a medida que se constituyen, se relacionan entre sí a través de puentes disulfuro. Es para que ustedes puedan hacer una lectura crítica y comprensiva de los textos cuando trabajan biomoléculas. Qué interesante. Este, selenocisteína o cisteína, fíjate cuál es la nomenclatura de... Siempre traten de enfocarse en los aminoácidos esenciales para el parcial, ¿sí? No salgamos de el agrupamiento de los aminoácidos esenciales para el ser humano, que son 21 o 22 aminoácidos según el libro que ustedes van a ir leyendo, ¿sí? Eh, quiero entonces, después si quieres Alejo, trabajamos en particular la nomenclatura, pero me gustaría avanzar un poquito en la clase, así dejo el mapa conceptual eh, en lo más claro posible, que tiene que ver también con
esta propiedad que los aminoácidos tienen de ser anfóteros, es decir, son moléculas. Tengan en cuenta que si hablamos de aminoácidos, también tenemos que considerar que estas propiedades se extrapolan a los péptidos y a las proteínas, porque si los aminoácidos son la unidad estructural de un péptido de una proteína, bueno, las propiedades de los aminoácidos se van a extrapolar también de la misma forma a estas moléculas. Y esa es la razón que nos va a permitir identificar y reconocer que las proteínas, que los péptidos y los aminoácidos son hidrosolubles, el carácter anfótero de ellos. Y también poder entender de qué forma los aminoácidos, los péptidos y las proteínas, un actor importante en esto que voy a decir, que es un poco repasar o revisar lo que es un sistema buffer del cuerpo, un amortiguador del cuerpo, del pH. Recuerden que el sistema buffer tenía como propósito regular el pH del cuerpo. Yo les dije que en aquella oportunidad el bicarbonato tomaba un rol muy importante en la dinámica de la conservación del pH en sangre, es decir, esta capacidad de amortiguarla, pero también intervenían las proteínas, entre ellas la hemoglobina, que es una de las proteínas que hoy nos ocupa. Pero, ¿de qué manera las proteínas hacen esto? Bueno, y tiene que ver un poco con esta propiedad fótera de los aminoácidos. El aminoácido que yo les he representado acá de forma general, si ustedes lo miran de manera global, voy a sacar la letra alfa así no hay confusión. Fíjense, miren, el aminoácido, seguro. El aminoácido tiene una carga positiva y una carga negativa. Pero todo el aminoácido tiene carga eléctrica neta 0. Es decir, un positivo y un negativo, se neutraliza la carga eléctrica y podemos decir que este aminoácido es un aminoácido neutro. Pero, ¿qué es lo que lo hace soluble? ¿Qué es lo que lo hace hidrosoluble? El hecho de que al tener la molécula cargas netas formales en su interior, le permite solubilizarse en la matriz del solvente polar por excelencia, que es el agua. Entonces, el hecho de que estos aminoácidos tengan carga eléctrica formal dentro de su estructura es lo que los hace hidrosolubles. Lo que yo voy a hacer acá ahora es tratar de representar, creo que me va a quedar corta la tablet, pero quizás vamos a hacer un esfuerzo. Es tratar de representar qué le pasaría a un aminoácido si yo lo coloco en distintos entornos de pH. Para este otro costado también voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de representar un aminoácido en otro entorno de pH. A ver si se ve. Bueno, vamos a ver si le podemos dar un poco de sentido a esto que dice. Fíjense que la primera representación que hice del aminoácido, dije que el aminoácido era neutro, ¿sí? Que todas las cargas eléctricas hacían que su carga total sea 0. ¿Qué pasa si yo al aminoácido lo coloco en un entorno de pH ácido? Recuerden que el pH ácido se caracteriza porque hay un exceso en la solución de protones. Entonces, este entorno ácido hace que la molécula, por su estructura, fíjense que si el aminoácido tiene disponible en el oxígeno una carga eléctrica negativa, tiene la capacidad de poder fijar un protón. Y de esta manera,
el aminoácido protonado en un entorno ácido, en un pH ácido, se caracteriza porque su carga neta total es positiva. Y esto nos va a servir, ya van a ver cómo nos va a servir esto que estoy diciendo yo para el diagnóstico bioquímico en diferentes patologías. Entonces, un aminoácido colocado en una solución ácida puede formalmente poseer, evidenciar una carga neta positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, él tuvo la capacidad de, eh, de tomar el protón. ¿Qué pasa si yo lo coloco pH, en un pH alcalino? Recuerden que el pH alcalino es aquel en donde predominan oxidrilos. ¿Se acuerda que yo siempre para el primer parcial les hablaba que mencionamos pH y no es una cuestión absoluta pH hablando solamente de los protones, sino que el entorno o el medio alcalino o el medio ácido dependía de la predominancia de los oxidrilos o la predominancia de los protones. Entonces, si nosotros colocamos el aminoácido en, en un entorno de pH alcalino, ¿qué es lo que va a suceder? Este protón que está acá en el grupo amino, ¿sí? Se va a liberar, ¿para qué? Y para naturalmente provocar una reacción de neutralización de los oxidrilos que están en exceso en la solución acuosa, ¿sí? Entonces, de esa manera, el entorno del medio alcalino lo que va a estar haciendo, le va a estar secuestrando uno de estos protones y el aminoácido va a quedar con carga neta total negativa. Quiere decir esto que los aminoácidos van a poseer una carga eléctrica dependiendo del ambiente del pH en donde se encuentre. En pH ácido, podemos decir, en general, que van a asumir una carga positiva, la mayoría de ellos, y en pH alcalino van a asumir cargas negativas. Ahora voy a limpiar un poquitito esto que agregué acá porque me interesa que tengan en cuenta la definición que quiero aportar en este momento. Esta definición tiene que ver con la característica que poseen los aminoácidos y es particular de cada uno de ellos, que hace referencia al hecho de que a un determinado pH su molécula tiene carga neta 0. Esta propiedad de que cada aminoácido de los que ustedes vayan leyendo tiene la particularidad de poseer un pH específico en el cual su carga neta total es 0, es decir, se encuentra de esta manera el aminoácido, ese pH, ese valor de pH, se lo conoce como el punto isoeléctrico. Por lo tanto, ustedes van a encontrar numerosas tablas en donde van a ver valores del punto isoeléctrico de cada uno de los aminoácidos a una temperatura determinada. Y no pretendo que ustedes estudien los valores de los puntos isoeléctricos porque no es el objetivo del cursillo eso, pero sí de que comprendan de que cada aminoácido tiene un pH específico en el cual su carga neta es 0. Por encima o por debajo de ese pH va a tener cargas negativas o cargas negativas dependiendo de esta capacidad de anfótero, de comportarse como ácidos o como bases. Recuerden que el concepto de ácido-base tenía que ver con la capacidad de ceder o de captar protones, ¿sí? Estoy volviendo un poquitito a los contenidos básicos que vimos para el primer parcial. Como verán, uno tiene que ir aprendiendo para seguir creciendo en conocimiento. Entonces el punto isoeléctrico o la característica de que conocemos en qué pH es positivo el aminoácido o en qué pH es negativo el aminoácido,
Es una característica que a nosotros nos permite poder, en una mezcla, en una solución donde haya varios aminoácidos, poder, dependiendo del pH y teniendo estos conocimientos básicos, en un campo eléctrico, poder separarlos a los aminoácidos uno por uno y así poderlos estudiar, ¿sí? Pero si esto sucede con los aminoácidos, vuelvo otra vez a repetir lo que les dije hace unos momentos. También sucede con los péptidos y también sucede con las proteínas. Entonces tengan en cuenta ustedes que los péptidos y las proteínas son extremadamente sensibles a los cambios de pH. Precisamente por este contexto, esta propiedad de que son anfóteras. Y esto de que son anfóteras, cuando los péptidos o las proteínas cambian cargas eléctricas de algunos aminoácidos, cambian las interrelaciones y las interacciones eh, intramolecular dentro de la molécula, estas, este, estas fuerzas de atracción que, que hacen que determinados fragmentos se encuentren en el lugar correcto, y si yo le cambio un poquitito del pH, cambia la estructura en el espacio del péptido o de la proteína y ya deja de encajar en un receptor o deja de ligar iones y por lo tanto se modifican las funciones de las proteínas, se vuelven inclusive hasta inactivas en algunas circunstancias. Y esto tiene que ver también con el hecho de que eh, esta capacidad que tienen los aminoácidos de modificarse frente a los cambios del pH, para las enzimas, es una propiedad que las identifica. Recuerden que las enzimas son proteínas que tienen capacidad de actuar como agentes catalizadores. No olviden la definición de qué es un catalizador, ¿sí? Un catalizador es un compuesto que forma parte de la reacción, lo habíamos visto desde el punto de vista de la energía de activación, eh, que creaba un camino alternativo que hacía que se logre en la reacción química de una manera más veloz, y que al final del proceso este catalizador se podía rescatar tal cual como se lo había agregado en el proceso, en el conjunto de los reactivos. Entonces, muchas proteínas actúan como enzimas, como catalizadores biológicos. Y una de las propiedades de las enzimas, anoten esto que les estoy diciendo que es muy importante, chicos, una de las propiedades de las enzimas es que son pH sensibles. Son sustrato específicas, son termosensibles, es decir, sensibles a la temperatura, ¿sí? Y estas características se evidencian de una manera muy simple y muy cotidiana en el cuerpo humano. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en una enzima de la amilasa salival, la amilasa, recuerden que yo les mencioné cuando hablé de polisacáridos, de que existe una enzima que degrada el almidón, ¿sí? Que se encuentra en la saliva y que también es secretada por el páncreas. Bien, la enzima, la amilasa que está en saliva, es una enzima que se caracteriza por tener su, su rol más eficiente de catálisis a un pH cercano a 7, que es el pH cercano a la neutralidad que tenemos en la saliva, ¿sí? Entonces ahí desempeña la enzima su actividad y procesa, degrada las unidades de glucosa del polisacárido almidón. ¿Qué pasa cuando tragamos el alimento? Y bueno, cuando tragamos el alimento y llega al jugo gástrico, se encuentra toda esta enzima con un entorno sumamente ácido, un pH 2, que es el pH que tiene el jugo gástrico aproximadamente, y ese cambio de pH, evidentemente, pretendo que lo que tienen en pantalla ahora justifique lo que les estoy diciendo. Cambia la estructura de los aminoácidos, cambia la estructura de las proteínas de los péptidos, y por lo tanto pierden su especificidad y pierden su actividad biológica. Entonces, la amilasa salival en el jugo gástrico se inactiva. Cuando el jugo gástrico, perdón, cuando el bolo alimenticio sale del estómago, por mecanismos que ya vamos a trabajar eh, de una manera muy fuerte en primer año y que tienen que ver con secreciones del páncreas que actúan como un agente neutralizante, es decir, la secreción de bicarbonato que el páncreas
libera apenas detecta un cambio de pH en la primera porción del intestino, ese objetivo de que el páncreas secrete bicarbonato tiene como propósito neutralizar el pH del bolo alimenticio. ¿Para qué? Para que esté nuevamente a pH muy cercano a 7. ¿Por qué? Porque la secreción pancreática, que va a ir acompañada de proteínas, entre ellas la amilasa, que es el ejemplo que he tomado, bueno, precisamente una de las características de esta enzima pancreática, ya secretada por el páncreas, porque la otra quedó inactivada, es funcional y es activa a pH neutro, ¿sí? A un pH cercano a 7. Entonces, fíjense de qué manera, inclusive en el tránsito del tubo digestivo, por mencionar algo, como ejemplo, algún ejemplo, eh, las proteínas modifican su estructura y por lo tanto modifican su función. Entonces, eso es una de las tantas causas que esto justifica el, eh, la propiedad anfótera y la importancia del valor del pH. Entonces recuerden que el punto isoeléctrico es una cosa sumamente interesante de tener en cuenta y es una definición que, bueno, que es un concepto muy fuerte de cara al parcial, ¿sí? Yo les voy a tratar de esquematizar ahora para que ustedes comprendan, porque van a leer en los textos electroforesis. Y también van a leer lo que son las usinas de aminoácidos y péptidos. ¿Qué es la electroforesis? La electroforesis es uno de los recursos que ocupa la bioquímica, en realidad no se ocupa, sino que lo ocupa la bioquímica, y tiene que ver con el fundamento de un movimiento por fuerzas eléctricas, ¿sí? Eso es la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? La electroforesis es tal cual como si fuera un recipiente de un tupper, ¿sí? De un tupperware, con un electrodo acá. Esta es una fuente de corriente eléctrica, otro electrodo acá. Esto es un corte, un corte transversal de este tipo de un tupper, un plástico, un recipiente plástico que tiene en el centro, así como un zócalo, ¿sí? Que te permite, este zócalo, ¿qué es lo que te permite? Te permite que vos puedas colocar, este zócalo te permite que vos puedas colocar una solución de buffer perfecta, de pH perfectamente conocido, ¿sí? Una solución de corrida electroforética se llama. Y por más que nosotros conectemos la corriente eléctrica, como el puente no le permite que se contacten ambos casilleros, ambos sectores de la cuba, bueno, eh, no se cierra el circuito. Pero, ¿cuál es el fundamento de este proceso? Sobre una tira de acetato de celogel, de acetato de celulosa, es simplemente una tirita de papel que tiene 2 milímetros de gel, ¿sí? De gelatina, una gelatina transparente. Bueno, ese papelito se coloca haciendo que, perdonen las perspectivas, pero bueno, me salió así. Soy bioquímico, no soy dibujante. Haciendo que la tira, por tener un gel y ese gel está constituido por agua, cuando yo lo coloco en ese puente, lo apoyo sobre el puente y los extremos los sumerjo en el buffer, evidentemente el circuito eléctrico tiene una continuidad gracias a que el gel es conductor de la corriente eléctrica. Entonces, dependiendo del el propósito de estudio o del objetivo que nosotros tenemos, podemos colocar sobre este gel de manera... ahora te doy la palabra, Micaela, dame un minuto. Colocar sobre este gel nuestra muestra de estudio, ¿sí? Nosotros colocamos una gotita de una solución, supongamos que sea el suero de un paciente, la sangre de un paciente. Cuando nosotros conectamos la corriente eléctrica, evidentemente, dependiendo del pH que tiene este buffer,
yo ya tengo una respuesta esperada de la forma en la cual algunas proteínas irán hacia el polo positivo y otras irán hacia el polo negativo. Entonces, de esa manera, los distintos componentes que son mi objetivo de análisis van a ir corriendo hacia los electrodos, de forma tal que van a ir avanzando a través de la matriz del gel y van a ir quedando frenadas de acuerdo al tamaño, a la complejidad y al peso molecular. De esta forma, es la forma en la cual el laboratorio después puede cortar este pedacito con la tijera, tal cual, ¿eh? Vos cortás este pedacito con la tijera, lo colocas en un tubito e identificás de qué proteína está presente, o si estás estudiando aminoácidos, qué aminoácido es, si estás estudiando hemoglobina, qué tipo de hemoglobina es, todas las proteínas que nosotros tengamos como propósito estudiar, péptidos y aminoácidos, bueno, lo podemos hacer a través de lo que se llama la electroforesis. Creo que alguien me había pedido la palabra, si no, seguimos. Entonces, recuerden, comprender en el texto que ustedes tienen como capítulos para la lectura, electroforesis para el parcial no es quedar atrapado en qué composición tiene el buffer, eh, cómo se llama el buffer, porque eso va a depender del propósito que uno tenga en el laboratorio al momento de investigar. Lo interesante es que ustedes deben comprender que es el propósito de esto que yo les quería contar, cómo, gracias a esta propiedad del punto isoeléctrico, obviamente que, no lo dije, pero bueno, aquí va, ¿no? Si esta banda que quedó en el medio sin moverse del lugar es el pH del punto isoeléctrico de este conjunto de aminoácidos o péptidos o proteínas que quedaron en el lugar. ¿Y por qué no corrieron? ¿Y por qué no tienen carga eléctrica neta? Entonces no tienen una tendencia para ir al polo positivo ni tampoco para ir al polo negativo. Entonces de esa manera nosotros podemos ir separando. Entonces recuerden, con una corriente eléctrica nosotros podemos hacer que se muevan los distintos componentes proteicos, peptídicos, aminoácidicos de interés biológico. ¿Sí? ¿Hasta ahora se entiende, chicos, esto? Tengan en cuenta que de la misma manera después van a poder leer eh, lo que se denominan las usinas, que tiene que ver con la bioingeniería, ¿no? Las usinas de aminoácidos, es decir, esta capacidad que tiene uno de agregar aminoácidos y a medida que uno le va modificando el pH, va obteniendo una secuencia peptídica de interés, ¿sí? Y así uno puede sintetizar, por ejemplo, insulina sintética humana, puede sintetizar hormona del crecimiento sintética humana y numerosos péptidos que se usan en el cotidiano de la práctica médica, ¿sí? Eh, Recuerden que, bueno, ya voy a tomar un poquito de fuerza en esto de péptidos, pero porque les quiero mostrar antes algo. Voy a salir de esta parte de la presentación, voy a volver a la cámara que les quiero mostrar algo que yo les decía al principio que es demasiado criollo para saber. Pero bueno, quiero que le pongan onda. Ustedes recuerden que los aminoácidos lo han leído, mejor dicho, no solamente lo han leído, sino que también lo han visto en los videos, en el material multimedia que les compartí. Eh, los aminoácidos pueden polimerizarse, pueden formar cadenas. Entonces, a medida que los aminoácidos van formando cadenas, estas unidades aminoácidas van una a otra uniéndose con el enlace peptídico, van a ir en el espacio tomando una forma. Recuerden que siempre estoy trayendo a colación cada vez que hablamos de química orgánica, esto de que las moléculas tienen forma en el espacio y eso es muy importante para la biología. Entonces, esta secuencia de aminoácidos van a ir tomando, por las interacciones de los radicales, van a ir tomando forma en el espacio y van a ir constituyendo una secuencia, ¿no? Una secuencia de aminoácidos que van a dar lugar a lo que se conoce como un péptido.
Este péptido, la secuencia lineal de los aminoácidos, imaginemos, miren, yo tengo por acá un papelito, este papelito. La secuencia lineal, es decir, el hecho de que haya un aminoácido, otro, y por acá están colgando o sobresaliendo los radicales R, ¿sí? Los grupos funcionales. El filo de este papel, que yo les estoy tratando de representar como una imagen, sería la secuencia lineal de los aminoácidos. Esta secuencia lineal conforma lo que se llama la estructura primaria de una proteína. La secuencia lineal, estructura primaria. Cuando esta secuencia lineal se hace mucho más larga, se empieza a volver mucho más compleja. ¿Y por qué? Y porque precisamente los radicales que están por arriba y por abajo de esta secuencia lineal, la parte que van tomando forma en el espacio, van convirtiéndose cada vez en una estructura mucho más compleja. Y así aparece en la clasificación de las estructuras de las proteínas la estructura secundaria, ¿sí? La estructura secundaria se caracteriza por dos identidades. La alfa hélice, que es tal cual como la alfa hélice que estudiaron en biología, ¿sí? La alfa hélice, se pliegan, alfa hélice, o también la hoja plegada beta, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se comprende la hoja plegada beta? La hoja plegada beta se entiende de la siguiente manera. La hoja plegada beta puede ser de sentido paralelo o antiparalelo. ¿Qué significa esto? Recuerden que un aminoácido tiene un carbonilo terminal y un amino terminal, ¿sí? La molécula, la estructura básica del aminoácido es carbonilo y amino. Bueno, si en este papel que parece un fuelle, si este filito que está acá, este borde, que es la secuencia lineal de un péptido, y por alguna razón acá aparece otra cadena de este otro lado, es decir, por acá va una cadena peptídica y por acá va otra. Y si ambas comienzan con carbonilo y ambas terminan con amino, decimos que las cadenas corren de manera paralela. Pero si en esta secuencia de dos péptidos que corren, si fuera uno que empieza con el carbonilo acá y avanza la cadena y termina con el amino en este extremo, pero la otra empieza al revés, carbonilo, y termina en amino, es decir, van en sentidos diferentes, se dice que la estructura, la cadena es antiparalela. Entonces, hoja plegada beta hoja plegada beta, esta que tengo acá, y alfa hélice corresponden a la categoría de estructura secundaria de una proteína, que puede ser paralela o antiparalela. En el libro van a ver que lo representan así con puntitos, a la hoja plegada beta. ¿Por qué? Porque esta cadena peptídica que corre por acá respecto a esta otra, entre ellas se relacionan por interacciones de puente disulfuros, interacciones moleculares, ¿de acuerdo? Son enlaces no formales, es decir, por enlaces no covalentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos decir que es muy fácil ante un cambio de pH poder separar estas cadenas y romper esta estructura secundaria, ¿sí? Al igual que cuando en la estructura secundaria se forma la alfa hélice, que es así como una hélice de avión, bueno, este plegamiento, esta torsión, se debe a las interacciones que tienen entre sí los grupos sustituyentes R de los aminoácidos. Bien, ¿qué pasa si sigue aumentando la complejidad? Y si sigue aumentando la complejidad, comienzan a combinarse la estructura primaria con la estructura secundaria, para dar lugar a la formación de la estructura terciaria, es decir, lineal, alfa hélice, hoja plegada beta, alfa hélice, y así empiezan a ordenarse. ¿Qué es lo que queda a la final? Y queda lo que se conoce como la estructura terciaria, que es nada más ni nada menos que una globina. Es un globito, ¿ok? Que si yo puedo tomar un extremo y empezar a desenroscarla, a desarmarla, pues se nos rompió este.
y yo tomo un extremo, yo puedo agarrar y empezar a desdoblarla hasta pasar por las secundarias y terminar en la secuencia lineal primaria, ¿sí? Entonces, es una combinación de todas. Y acá aparece un concepto que me interesaría mucho que lo anoten. Porque cuando una proteína que tiene estructura terciaria, por ejemplo, anoten por favor el ejemplo, mioglobina, ¿sí? Que es una proteína que se encarga de almacenar el oxígeno en los músculos, ¿eh? Es la que le da el color rojo al músculo, a nuestra carne, ¿sí? La mioglobina. Bueno, ella es una globina, es una estructura terciaria, ¿de acuerdo? Como parece un globito esto, de ahí viene esta denominación de globinas. Bueno, la mioglobina es un ejemplo. La albúmina es otro. Los anticuerpos también son ejemplos de estructura terciaria, ¿sí? Las inmunoglobulinas. Y numerosas moléculas y enzimas. Y esta estructura que tenemos acá, si ustedes la representan en casa y la hacen, van a ver que cuando la miran en detalle, tiene espacios, tiene orificios. Bueno, precisamente cuando tiene la proteína la estructura correcta, justamente quizás uno de estos espacios sea el lugar donde se fija un sustrato en una enzima. Si yo le cambio el pH, el modo en que se relacionan entre sí ya es diferente a la estructura y se pierde el sitio activo, el sitio en donde se encaja, donde se mete el sustrato para convertirse en producto. Entonces, de esa manera que se modifique un poquitito la estructura, lleva a que las proteínas pierdan su función biológica o al menos disminuya en su rol biológico, ¿sí? Si son enzimas, fundamentalmente. Mirá por lo que estás ocupada, Emil, si vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, existe otra categoría, chicos, ¿sí? Que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria no es nada más que la unión de 4 estructuras terciarias. Se me acabaron los papeles, ¿no? Es decir, la unión tetramérica, tetra es 4, ¿sí? La unión de 4 cadenas de globina, 4 globinas, ¿eh? 4, ¿de acuerdo? 4 globinas, todas ellas, las 4 juntas, constituyen la estructura cuaternaria, en donde cada globina está relacionada con las otras por enlace no covalente, ¿de acuerdo? Es decir, por enlaces no formales. Fuerzas de interacción de Van der Waals, atracción dipolo-dipolo, dipolo inducido, ¿qué más? Me estoy olvidando de uno. Puente hidrógeno, ¿sí? Bueno, todas esas estrategias de enlaces que hemos estudiado, bueno, se ponen acá presentes para sostener esta estructura compleja de 4 cadenas de globinas que ellas así conforman una proteína con rol biológico. Este es el ejemplo de la hemoglobina. La hemoglobina es una estructura cuaternaria porque tiene 4 unidades de proteínas, ¿sí? Aparte de poseer hierro, grupo M, ya lo van a ver en el video ampliatorio que les voy a dejar en el campus, la hemoglobina se va a caracterizar por ser una proteína de transporte del oxígeno, ¿eh? Entonces recuerden, la mioglobina, uno de los ejemplos de estructura terciaria, tiene los mismos componentes que la hemoglobina, hierro, grupo M, lo van a ver eso en el video. Se especializa por ser un monómero, una unidad que fija para almacenar una molécula de oxígeno. Por favor, el hecho de que digo una molécula es importante, ¿sí? No estoy hablando de un átomo, estoy hablando de moléculas, ¿eh? Recuerden que el oxígeno
es diatómico. Bueno, la hemoglobina son 4 unidades de globina, por lo tanto, ¿cuántas moléculas de oxígeno transporta la hemoglobina? Transporta 4 moléculas de oxígeno. Una molécula, se me caen los papeles, una molécula por cada una de las globinas, ¿sí? Por cada una de las globinas va a transportar una molécula. ¿Cuándo lo logra esto? Cuando la hemoglobina se encuentra con la estructura perfecta y adecuada en el ambiente biológico apropiado, ¿sí? Si yo cambio las condiciones del ambiente, bueno, no se va a ligar el oxígeno y no va a haber intercambio gaseoso ni transporte gaseoso. Entonces, hasta acá un poco lo que yo quería llevar adelante en el tema de cómo las características y las propiedades de los aminoácidos dan lugar tarde o temprano a la conformación de las proteínas. Y a partir de ahí es necesario que ustedes agreguen numerosos ejemplos que puedan comprender el rol de la hemoglobina, cómo la hemoglobina, de qué manera interviene en el proceso del efecto Bohr. ¿Se acuerdan del efecto Bohr? Que era el mecanismo por el cual se realizaba en la regulación del pH y el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono. No sé si eso lo recuerdan. Si no lo recuerdan, tengo por acá un pequeño slide y se los puedo compartir. A ver, lo vamos a buscar. Bueno, ya se los comparto. Pero mientras tanto, quiero agregarles detalles muy importantes también que tienen que tener en cuenta para el parcial. Vamos un poquito más a quedar metidos en el rol biológico de estas moléculas, de esta serie de moléculas. Ustedes recuerden que los aminoácidos perdonen que estoy mirando la pantalla a ver si encuentro la presentación. Los aminoácidos cumplen muchos roles biológicos, pero podemos citar como un ejemplo así, un ejemplo líder, digamos, aquellos aminoácidos que cuando se yodan cumplen el rol de hormonas. Y estoy hablando, se yodan, es decir, se les coloca un yodo, se les coloca en su estructura. Estoy hablando de las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, las hormonas tiroideas son un ejemplo de un aminoácido que ha ligado yodo y que cumple un rol biológico de ser hormonas. Que su exceso o su déficit tiene que ver con el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, en San Juan, somos una población endémica de hipotiroidismo. ¿Por qué? Y porque en nuestra dieta, por no consumir productos marinos en la cantidad apropiada, tenemos un déficit en la ingesta de el yodo. Por lo tanto, nuestras glándulas tiroides no disponen de yodo para poder organificarlo y constituir las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Sí? A ver, les quiero compartir lo de transporte del oxígeno. Sigamos con otro ejemplo. Pasemos a péptidos, la importancia biológica de los péptidos. Y de importancia biológica de los péptidos, bueno, es muy grande. Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, existen péptidos con funciones de hormonas tales como la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina o ADH, ¿sí? ADH. La hormona oxitocina. La oxitocina es la hormona del parto, relacionada con el parto, relacionada con el fenómeno de la contracción uterina para dar lugar al nacimiento del bebé, ¿sí? Es la hormona del parto. Se ve como actor principal en el parto. Y bueno, y ahí va un buen ejemplo también de una hormona
peptídica sintética similhumana. ¿Y por qué esto de la importancia de ser símil humano? Porque las proteínas y los péptidos tienen la capacidad de tener un comportamiento de antígenos. Un antígeno es una porción proteica, peptídica o aminoácidica que tiene la capacidad de estimular la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Es decir, que aquellas partes proteicas, glucosídicas o aminoácidicas de las estructuras de las bacterias, de los gérmenes, de los virus, del coronavirus, por ejemplo, que hoy nos hace estar así en esta virtualidad. Que en nuestro cuerpo se encuentra esas secuencias de aminoácidos que no son propias, marcan una señal para que nuestro sistema inmunológico secrete o genere y sintetice anticuerpos, que se active la acción de las células de las defensas, los macrófagos. ¿Para qué? Para que vayan contra la gente, para que vayan contra este agente desconocido, esta noxa, que se llama el antígeno. Entonces las proteínas y los péptidos tienen la particularidad de constituir o definir lo que se conocen como los antígenos. ¿De acuerdo? A ver si puedo encontrar la presentación, si no después se las comparto, chicos, a la presentación del efecto Bohr, el transporte del oxígeno. Y el fenómeno de regulación del pH, que es el sistema buffer-bicarbonato que yo les presenté en el primer parcial. Bueno, ya lo vamos a realizar hacia el final de la clase porque no quiero distraerme de esto. Bueno, otro ejemplo de péptidos de importancia biológica. Las hormonas estimulantes de las gónadas, la FSH y la LH, las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona de crecimiento, la hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, la insulina, que es la hormona que está relacionada con la diabetes. Por favor, anoten este detalle que es muy importante. La insulina es la única hormona del cuerpo humano que es hipoglucemiante. ¿Qué significa esto? Hipo, bajo, glucemia, de glucemia, de glucosa, y emia, sangre, ¿sí? Entonces, hipoglucemiante es la única hormona que hace que la concentración de la glucosa que hay en nuestro plasma sanguíneo, en el componente acuoso de la sangre, ¿sí? Líquido, esa concentración de glucosa baje. ¿Y cómo baja? Y baja la concentración, ¿por qué? Porque la hormona tiene la capacidad de hacer que las células metan hacia el interior del citoplasma la glucosa. Entonces, cuando nosotros ingerimos glucosa, esa glucosa se absorbe en el intestino, sube la concentración en el plasma sanguíneo, el páncreas detecta que está cambiando la concentración de la glucosa, secreta inmediatamente la insulina. ¿Para qué? Para que esa glucosa se internalice en las células. Y esa glucosa será utilizada como energía, ya lo vamos a estudiar en el primer año. Pero, ¿por qué digo que es la única hormona hipoglucemiante? Todas las demás que tienen que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono son hiperglucemiantes. Todas las demás suben la concentración de glucosa en sangre. La insulina la baja la concentración. Entonces, por el hecho de que ella es única en ese sentido, es la razón por la cual existe lo que se conoce como la diabetes, ¿sí? Porque si otra hormona tuviera el rol o tuviera la propiedad de ser hipoglucemiante, bueno, efectivamente, evidentemente el efecto se compensaría y no existiría la patología de la diabetes. Por eso es tan importante conocer esto que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, la insulina, el glucagón. Bueno,
Y así, por citar algunos ejemplos, vamos a quedar ahí en algunos de los ejemplos porque vamos a tener todo el año para dedicarnos a estudiar cada uno de ellos de manera particular e individual durante toda la cursada de primer año. Entonces, eh, espero que ustedes puedan, con esta actividad presencial, con este encuentro que tenemos, que puedan integrar todos los materiales que vieron y que también puedan apropiarse de aquel que yo les voy a compartir de hemoglobina. Resumen, las propiedades de los aminoácidos, que hoy traje a referencia eh, el carácter anfótero, este comportamiento que tiene en los distintos entornos de pH un aminoácido y por lo tanto un péptido y por lo tanto una proteína. ¿Sí? Recuerden que este, dije que los aminoácidos se polimerizan para formar los péptidos. Estos péptidos tienen funciones biológicas. Acabo de nombrarles algunos muy importantes, que son eh, péptidos que tienen funciones de hormonas, ¿sí? Que pueden ser sintetizados, los péptidos, a través de la ingeniería, de la bioingeniería, con las usinas de aminoácidos, que los péptidos, que las proteínas, que los aminoácidos pueden estudiarse, pueden identificarse con la electroforesis, que estos péptidos a medida que se van elongando, se van haciendo cada vez más largos, constituyen las proteínas, que cuando sucede eso, aparece en la estructura de la proteína, la estructura primaria, que es la secuencia lineal, estructura secundaria, que abarca dos configuraciones, alfa hélice y hoja plegada beta. La hoja plegada beta podía ser paralelo o antiparalelo, y eso dependía de la manera en la cual corrían un péptido respecto del otro. Si seguía aumentando la complejidad, bueno, se combinaban estas estructuras para constituir la estructura terciaria, es decir, eh, la secuencia de primarias y secundarias, alfa hélice, constituían la estructura terciaria. Y acá quiero agregarles un concepto que intenté mencionárselos, pero no se los dije, que es la desnaturalización y la coagulación. Pero bueno, terminemos con esta secuencia. Estas estructuras terciarias, recuerden que existen numerosos ejemplos. Uno de ellos es la albúmina, que es una de las principales proteínas en concentración del cuerpo humano. Ocupa más del 50% de todas las proteínas de la sangre, la albúmina, ¿sí? Y tiene numerosas propiedades, ya lo vamos a ver en el cursado. Es muy apasionante. Las enzimas tienen estructura terciaria, los anticuerpos tienen estructura terciaria, numerosas proteínas tienen estructura terciaria. Entonces, cuando mencioné enzimas, volví a rescatar qué pasa con el pH y empecé a agregar las características de las enzimas, que son sustrato específicas, que son pH sensibles, que son termosensibles, ¿sí? Que actúan como catalizadores biológicos. Así que por favor, no dejen de leer el capítulo de enzimas comprendiendo estas características. ¿Qué es lo que esto explica? Explica muchísimas cosas en medicina, ¿sí? Explica por qué razón el hielo actúa como analgésico antiinflamatorio. Vamos y volvemos un poquitito a eicosanoides. ¿Qué pasaba con estas enzimas que convertían los eicosanoides en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que se podían inhibir? Eh, ¿Por qué? Y porque estas enzimas, como yo les mostré en el ovillo de papel, tienen espacios, en ese espacio se coloca el sustrato, ese lugar se denomina el sitio activo, y así se van conformando los procesos enzimáticos, ¿sí? La unión específica con el sustrato, y que son las propiedades de las enzimas. Y para ir finalizando, a medida que aumentamos la complejidad, llegamos a la estructura cuaternaria, que uno de los actores que la representa es la hemoglobina, ¿sí? En donde la hemoglobina es una proteína tetramérica, es decir, formada por 4 unidades, que posee hierro, que posee el grupo M, que tiene la capacidad por cada unidad de ligar una molécula de oxígeno. Por lo tanto,
transporta 4 moléculas de oxígeno. Recuerden que les dije que la mioglobina solamente por ser un monómero, una unidad, solamente fija una molécula de oxígeno, una. Y que la particularidad de la mioglobina es de almacenamiento, ¿sí? La particularidad y la característica de la hemoglobina es la de transportar el oxígeno. Por favor recuerden, hay veces que uno queda atrapado, así cuando habla muy rápido, y dice accidentalmente que la hemoglobina se encuentra en la sangre. No, chicos, la hemoglobina no está libre en la sangre. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Está contenida en los glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Cuando la hemoglobina sale del glóbulo rojo, se procesa y se convierte en bilirrubina. Pero bueno, esto de la bilirrubina es un tema de primer año, ¿no? Pero quiero que entiendan la localización de la hemoglobina. La hemoglobina está dentro del interior de los glóbulos rojos. Por esa razón, los glóbulos rojos tienen como función transportar el oxígeno en la sangre. Y bueno, vamos con el concepto de desnaturalización de una proteína. Y con esto ya vamos a ir terminando. Cuando nosotros tenemos una proteína, voy a tomar una globina simbólicamente, ¿sí? Existen, a ver, para que ustedes tengan una asociación de una imagen muy fuerte. Muchas veces en el secundario pasa que te presentan la definición de la desnaturalización de una proteína. Bárbaro, y te dicen, bueno, cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su función biológica. Sí, estoy de acuerdo. Pero el concepto va un poquitito más allá. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Si la clara de un huevo crudo, la clara es la parte de las proteínas del huevo. Cuando yo coloco el huevo en un sartén que está caliente, ¿qué le pasa a la clara que es transparente y líquida, ¿no? Así, con esa consistencia tan especial? ¿Qué le sucede cuando se pone blanca la clara? Tienen dos palabras para utilizar. Una de ellas es desnaturalizar. ¿Qué les parece? Bueno, vamos. ¿Existe otra palabra? Mira, a ver, voy a agregar otro ejemplo para que vayamos. Ah, me encantó. Bueno, ya me gustaría que con estos dos términos nos quedemos, con coagular y desnaturalizar. Mira, ¿qué pasa cuando la leche vacuna se corta? No me digan, se forma el yogur. Sí, estoy de acuerdo que se forma el yogur, sí. Pero ¿qué le pasa a la leche que se cortó, que se separa en componentes? Se separa en un componente acuoso, que es el suero de la leche, y después toda esta otra, esta masa estructural que conforma la leche, pierde esa capacidad de ser líquida. ¿Qué le pasa a la leche cuando se corta? ¿Qué le está pasando a las proteínas de la leche cuando la leche se corta? ¿Se desnaturaliza? ¿Se coagula? Los dos términos son sinónimos en este caso. Y este es el desafío de algunas preguntas del parcial. Miren, chicos, desnaturalizar una proteína no es lo mismo que coagular una proteína. Lo que le pasa a la clara del huevo cuando uno la cocina es que se ha coagulado. Lo que le pasó a la leche que se corta, las proteínas de la leche se coagularon. ¿Y por qué es diferente? Porque la desnaturalización es reversible. Si yo tengo esta proteína, esta globina, y le cambio el entorno, le modifico el pH, no sé, tengo alguna intervención sobre el entorno que está esta proteína, y yo logro que se rompan los enlaces no formales, ¿sí? Los que la mantienen así, ¿de acuerdo? Y yo puedo hacer que esto se desenrosque. Esta proteína, cuando ya no tiene la forma correcta,
perdió su función biológica. Y es correcto lo que te dijeron en el secundario, que cuando desnaturalizas una proteína, pierde su función biológica. Es así, es verdad, porque ya no tiene la estructura necesaria. Listo, se rompió la estructura necesaria, pero la particularidad es la siguiente, chicos. La desnaturalización es reversible, porque si yo a esta proteína que está desnaturalizada, que solamente le rompí las interacciones puente-hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, dipolo inducido, ¿sí? Si rompí esos enlaces que no son formales, yo la coloco de nuevo en su estado original, en su pH apropiado, en el entorno original, esta proteína naturalmente va a volver a reconfigurarse y nuevamente va a recuperar su actividad biológica. Es decir, que aquella actividad biológica que la perdió, la va a volver a recuperar. Eso es desnaturalizar una proteína. ¿Qué pasa con la yema del huevo que se ha coagulado? Por más que lo pongas en agua fría, donde lo quieras poner, no hay modo de que vuelva a tener la consistencia anterior. Si hagas lo que hagas con la leche cuando se cortó, no puedes volver otra vez a restituirla. Entonces, ese concepto es el concepto de la coagulación. Que la globina, ¿qué le pasó a la globina? Yo le cambié el entorno, tuvo una acción química, por ejemplo, sobre ella, o una acción térmica, como es lo que sucede cuando lo cocinamos. ¿Y qué es lo que se rompieron? Se rompieron los enlaces informales, pero también se rompieron los covalentes, ¿sí? Es decir, que la proteína quedó destruida de manera irreversible, ¿ok? No se puede volver a reconstituir. Entonces, tanto en la desnaturalización como en la coagulación, en ambas definiciones se pierde la actividad, pero en la desnaturalización no se rompen los enlaces covalentes, por lo tanto, se puede recuperar la estructura de la proteína. En la coagulación, la característica es que se rompen enlaces covalentes, por lo tanto, esa ruptura es irreversible, ¿de acuerdo? No se restituye la actividad biológica. Bueno, y hasta acá me gustaría llegar, porque creo que si no nos vamos a desgastar anímicamente todos. Eh, no sé si les pareció bien la clase, si se sintieron bien, si quedó alguna cosita por ahí pendiente, eh, alguna pregunta. Alguien me preguntaba algo del parcial. Eh, Vos sabés que, a ver por acá, creo que es Emilce. Emilce me preguntabas del parcial. Si quieren voy, para que no sea tan largo el video, lo corto acá, ¿sí? Ahora, por ahora, oficialmente, cerramos la clase de contenidos. No se olviden, por favor, en la cátedra, ahí les voy a habilitar un video ampliatorio que les he generado de hemoglobina, ¿sí? Una cosa que quiero que tengan presente, chicos. Por favor, no queden atrapados nada más que con Wolf. Por favor, sí o sí tomen los capítulos de Harper, sí o sí tomen el capítulo de enzimas de Harper, y no pierdan de leer los contenidos de Feducci, ¿sí? Es decir, que a medida que vamos avanzando, se vuelven mucho más robustos los tres textos, ¿de acuerdo? Van a encontrar un maravilloso desarrollo del capítulo enzimas, aminoácido y proteína en Harper y Feducci. Si bien Wolf es tu nivel basal de la línea de contenidos básicos, me parece que con las preguntas vamos un poquitito más allá, ¿sí? Un poco más fuerte, ¿ok? Así que vamos un poco más con estos textos biomédicos. Ahora sí eh, paro la grabación para que no sea tan pesado el video y me quedo con ustedes. Quien se quiera retirar se puede ir